cual le envío un fuerte abrazo hasta Querétaro. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estimado Manuel, pues bien, esperando ya el domingo, vamos a festejar en la noche. Primera presidenta de México, será de izquierda, será una mujer, será la doctora Claudia Sheinbaum. Y todo esto que estamos viendo, mira, desde la suplantación de las cuentas hasta el hecho de que violando la veda electoral, por ejemplo, hoy Xóchitl Gálvez en su cuenta oficial de candidata, Xóchitl Gálvez 2024 de Twitter, publica una foto fantasiosa, esa mera, fíjate la cuenta, yo no la sigo, pero sí la monitoreo, es Xóchitl 2024. Manuel, esa es la cuenta oficial de la candidata. Está violando abiertamente la ley electoral porque fíjate, abajo en el hashtag dice vota X. Eso es, estás pidiendo el voto desde la cuenta oficial. Desde mi perspectiva, eso amerita como mínimo una multa. Pero en este país kafkiano tenemos a un instituto electoral que se deja que le clonen, que le roben su color oficial y te cobra una multa de 10,000 pesos. Estamos hablando que el financiamiento de campaña para la coalición PRI-PAN-PRD, solo de campaña para 2024, anda en el orden de los 600 millones de pesos. Que te cobren una multa de 10,000 pesos, Manuel, es ridículo. Creo que fueron 21,000 a Xóchitl y 10,000 a cada partido para 600 millones de pesos. Una multa de 51,000 pesos entre todos. Claro, para 600 millones que recibes, pues esos, mira, es nada, es nada. Pero hay mira, como todo hay que verlo, estos son diagnósticos, Manuel. Este tipo de acciones que son antidemocráticas, violadores de la ley por parte de la derecha, que se la ha pasado violando la ley electoral, que estamos viendo que integrantes, sacerdotes católicos, violando la Constitución, abiertamente piden el voto, organizaciones empresariales, se la han pasado violando la ley. La campaña de Xóchitl Gálvez, lo vimos, fue atacar un día sí y el otro también al presidente, criticar la política pública del presidente y el INE diciéndole al presidente que no podía contestar. O sea, yo desde que vi esa resolución absurda, totalmente absurda, yo lo primero que pensé es como cuando te suben al ring, pero te amarran una mano y entonces vas a un encuentro de boxeo contra un boxeador que trae las dos manos libres y tú nada más traes una. Es verdaderamente absurdo. Y lo vemos a Lasraki en Atypical TV, leyendo una carta en plena veda electoral. El señor Fox, uno de los más antidemócratas que existan en este país, porque a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, él sí movió al Estado mexicano para hacer fraude en las elecciones de 2006. Ahí quedaron para la historia las grabaciones, por ejemplo, del señor que era secretario de Comunicaciones y Transportes, de Vicente Fox, agradeciendo al exgobernador, al en ese tiempo gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, por haber hecho fraude electoral en Tamaulipas. Entonces ahí sale Fox, ya no está afiliado al PAN. Oye, Manuel, mucho gusto, es lo mismo que Xóchitl Gálvez. Huele a panista, camina como panista, se comporta como panista, es candidata panista, hace contratos usando tráfico de influencias como panista, le pide ayuda al exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila,
para que liberen a su hermana secuestradora, típica actitud de los panistas, que se reúne, según ella, con buscadoras de desaparecidos, y como dice el meme que anda circulando, pues quien los desaparecía era ella. Entonces, hay una hipocresía, pero también es muestra, o sea, es algo intrínseco. Yo coincido totalmente con el presidente de la República cuando dice que una de las características esenciales de la derecha es la hipocresía. Yo agregaría que otra cosa que caracteriza a la derecha son demócratas, entre comillas, mientras les conviene, o cuando ganan una elección, pero cuando pierden la elección son tremendamente antidemócratas. Son capaces, como en el caso de España, 1936, hasta de desatar una guerra civil porque no ganaron las elecciones. O como en el caso de Sudamérica en los años 70, todavía en los 80, en Centroamérica, de dar golpes de Estado con el ejército porque perdieron las elecciones. Entonces, esta derecha no cree sinceramente en la democracia porque esta violación de la veda electoral que es aplicable a candidatos, a partidos políticos, donde no puedes pedir el voto. Pero mira, genio y figura hasta la sepultura. Esta foto trucada de Xóchitl Gálvez manipulando la lona, que en realidad tendría que ver con ayuda del ejército mexicano, y poniéndole Xóchitl va, pues muestra a lo que yo siempre he señalado y voy a seguir señalando. Esta señora, que quién sabe de dónde la sacaron, exacto, yo vi este mensaje de Zurita Carpio, que es de ayuda humanitaria. Pues mira, yo no sé dónde sacaron a Xóchitl Gálvez, yo la verdad no la conocía, sí la ves, se empezó a dar a conocer un poco cuando se vestía de botarga, yo antes la verdad no la ubicaba, pero pues nos sigue demostrando que es una mitómana, mentirosa compulsiva, embustera, y ese tuit de hoy, 31 de mayo a las 12:20, que puso en la cuenta oficial, que no nos vaya a salir como Álvarez de Icaza, no, pues es que mi equipo la puso, pues qué equipo tan chafa tienes, o hazte cargo de lo que dices, o no le sueltes tu cuenta oficial a alguien en quien no tengas confianza. Para mí es muestra de desesperación y la actitud electoral. A ver, debería de, como siempre sacan ellos, medidas cautelares, no esperarse hasta después de que pase el proceso electoral, porque esta película ya la vimos en el fraude de 2012 para imponer a Peña Nieto en la presidencia, cuando el PRI, violando flagrantemente la ley, gastó mucho más de lo que era permitido por la ley. Una causal para anular el proceso electoral. Entonces, mientras esté la dejadez del INE, que te den una multa a toro pasado, una mini multita, ¿no? A 10,000 pesitos. Es una burla, o sea, para ese gusto mejor ni los hubieran multado, doctor. O como decía hoy Toño Ruiz en Sin Censura en la mañana, él transmitiendo desde Estados Unidos, él justamente hacía la reflexión de que en otros países no existen vedas electorales porque es muy difícil controlarlas y en segundo, se la pasan por el arco del triunfo. Entonces, decía Toño Ruiz, yo coincido, ¿para qué la pones si la autoridad encargada de que se cumpla con la ley no hace nada? La medida cautelar, por decirte algo, debería de ser, suspenden esa cuenta. ¿Por qué? Porque está violando la ley electoral. O un comunicado en donde se dijera, fulanito, estas personas están violentando la veda electoral. Pero mira, para mí lo más relevante, Manuel, lo más relevante es que esta actitud en realidad responde a que están desesperados, a que saben que van a perder, aunque este autoengaño de usar a Massive Liar o a México Elige para querer poner adelante a Xóchitl Gálvez por un mini, ellos mismos, ni ellos se compran esa mentira.
la misma expulsión de Alfredo del Mazo, la salida de Alejandra del Moral, que es una larga, pero larga cola que inicia con Osorio Chong, con Claudia Reyes Macié, con Murat, o sea, con Omar Fayad, o sea, no sé si viste ese video de Alito Moreno, yo lo vi ayer en el canal de Simplemente José, en donde Alito Moreno, ante la salida de Alejandra del Moral, dice claramente, pregunta a la gente, cuando se está hundiendo un barco, ¿quiénes son los primeros que lo dejan? Y la gente dice, las ratas, las ratas. Sí, pero fíjate la primera parte, ¿eh? Cuando se está hundiendo un barco. O sea, el mismo Alito lo sabe. Chécate ese, si no lo has visto, es una joya, simplemente José, yo lo vi ayer, pero es una joya porque Alito no se da cuenta ni siquiera que él está diciendo que el barco del PRI se va a hundir. Entonces, para mí es muestra de desesperación, Manuel. Saben que no van a ganar. Creo que su actitud antidemocrática los lleva a tratar de enturbiar el proceso. Yo coincido con Andrés Manuel y lo hemos platicado muchos amigos y amigas en corto, que esta violencia desatada de manera regional por caciques forma parte de la estrategia de la derecha, que no se nos debe de olvidar que desde Genaro García Luna, desde Salinas de Gortari, tienen ligas con la delincuencia. Entonces, es un proceso de enturbiar el proceso, estas medidas cautelares contra Andrés Manuel, etcétera, y eso muestra, y esta violación de la veda, pues es vergonzosa. Mira, ¿quién hace trampa? A ver, Manuel, ¿quién hace trampa en un juego, en una competencia? Como el señor Roberto Madrazo, en aquel famoso maratón en Alemania, uno de los financiadores de Latinus, de Loret de Mola, que hizo trampa en un maratón. ¿Cuándo haces trampa? Pues cuando sabes que no vas a ganar. Violar la veda electoral es hacer trampa. ¿Quién la está haciendo? Xóchitl y sus seguidores. Pero a ver, doctor, no solamente en México, Xóchitl y sus seguidores. Le quiero presentar al nuevo analista político de la televisión venezolana, quienes andan pidiendo la opinión de algún mexicano que uno esperaría, suena un oxímoron, que viviera en México, pero no, se trata de un analista político de alto calibre que va a hablar de democracia de este domingo, que reside en España. Vamos a ver, escuchar. Si miramos las encuestas, pensaríamos que Xóchitl Gálvez, pues no la tiene fácil, ¿no, presidente? No es fácil porque, como he dicho, hay una elección de Estado donde el gobierno está inclinando ilegalmente, anticonstitucionalmente, la balanza en favor de la candidata López Obrador. Sin embargo, yo veo que hay una diferencia entre encuestas. Las encuestas que son domiciliarias, es decir, donde tocan a tu puerta, me parece que están influenciadas por el aparato de poder del gobierno, que ha construido ilegalmente una maquinaria de los llamados servidores de la nación, que tocan a tu puerta todos los días y todas las semanas, condicionando tu lealtad o sumisión al poder de López Obrador a cambio de programas sociales. Eso ha pasado los últimos 6 años. Esa gente tiene miedo de expresar su verdadera preferencia en la puerta, pero las encuestas que se hacen automáticas por computadora, por teléfono, masivamente, por redes sociales, todas invariablemente dan prácticamente un empate técnico, y la mayoría de ellas, las que se hacen por esta vía, le dan una ventaja a Xóchitl Gálvez, de tal manera que la discrepancia en las encuestas es más abierta que nunca, desde encuestas que dan ventaja a Xóchitl por 2 o 3 puntos hasta las que dan ventaja a Claudia Sheinbaum por 18 o 20 incluso, lo cual me parece simplemente inverosímil. Ahora resulta, doctor Valderas. Mira, este tipo que acaba de hablar es un baboso. Me gustaría tener un debate con él. Yo fui de los que demostró el fraude electoral de 2006, espurio. A mí lo que, ¿sabes qué me sorprende, Manuel? Que haya periodistas
pseudo periodistas como esta persona que lo entrevista, entre comillas, profesionales. Pensé que era Telesur. No, no es Telesur, es NTN 24. Recuerda, Manuel, que grandes empresarios venezolanos de derecha controlan, al igual que en México, los medios de comunicación o grandes medios de comunicación, invierten en televisoras, en radio, en periódicos. Bueno, entrevistar a este tipo que fue resultado de un fraude electoral, aquella famosa frase con Denise Merker, haiga sido como haiga sido, o sea, lo peor de ante la democracia es alguien que llega con un fraude electoral. ¿A qué le apuesta Felipe Calderón? Lacayo, no es un insulto, un lacayo de Iberdrola, de Naturgy, de Acciona, lacayo de empresas españolas, lamebotas de José María Aznar, que es el que lo mantiene, porque quien está manteniendo a Felipe Calderón, si no es con su dinero, es la Fundación FAES, que preside el genocida, que tiene las manos manchadas de sangre, al igual que Felipe Calderón, José María Aznar. Entonces, este cuate es un baboso, es un verdadero baboso. Yo siempre señalé, ¿de dónde es él? ¿Dónde vivía Manuel? En Morelia. Él quiso ser abogado y no pasó el examen de admisión en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en la Facultad de Derecho. Eso lo obligó a tener que intentar ingresar a la Facultad de Derecho de la UNAM. No pasó el examen de admisión. Pues terminó en la Libre de Derecho. Y luego Vicente Fox, que lo favoreció él sí con todo el Estado. Hubo desvío de fondos de Juan Bueno Torio, de Pemex, 700 millones de pesos, documentado por la revista Contralínea en su momento, para la campaña de Felipe Calderón, que fue nombrado secretario de Energía sin saber absolutamente nada de energía y que después lo mantiene Iberdrola. Acuérdate que después de dejar la presidencia, lo incorporó Iberdrola como asesor. Un baboso que ni siquiera pudo pasar 2 exámenes de admisión, que estudiantes estándar de bachillerato los acreditan, pues mira, no tiene caso, pero sí muestra que los grupos de presión en Estados Unidos, los que han visto afectados sus intereses, en Estados Unidos, en España, hoy agregaría Venezuela, América Latina, muy probablemente, acuérdate que uno de los que señaló Julián Macías, que manejaba las redes a favor de Xóchitl Gálvez, es un argentino. Yo no lo dudaría que fuera parte de, no del equipo de Javier Milei, pero que sí orbitara en esa esfera. Acuérdate que en los encuentros de la ultraderecha, aquel que hubo en Argentina, estuvo presente Milei antes de que fuera presidente de Argentina, estuvo presente Xóchitl Gálvez a distancia, pero ahí estuvo Xóchitl Gálvez. Y pues no nos debe de sorprender, detrás de Felipe Calderón está Vox y están los españoles más antimexicanos y anti-latinoamericanos. Esos españoles que se creen que les debemos de rendir pleitesía, que se creen que porque Felipe Calderón le lame los zapatos a José María Aznar, entonces nosotros les debemos de agradecer. Pues es un imperio, invadió lo que hoy es México, invadió lo que hoy es América Latina, y pues no hay nada que agradecerles, ¿no? Pero sí eso muestra que este señor no sabe nada. Ve nomás la estupidez que dice. A ver, mezcla servidores de la nación con las encuestas casa por casa. Las encuestas casa por casa son las más serias, aquí y en todo el mundo, y las hacen empresas, no el gobierno. Las ha publicado Reforma, las ha publicado El Financiero, las ha publicado El Universal, el concentrado de Polls MX, 35 casas encuestadoras, todas le dan el triunfo a Claudia Sheinbaum con 24 puntos de ventaja. Este señor es tan baboso
Fíjate, fue presidente de México y es tan baboso que según él tiene más confianza, dice, las encuestas en redes sociales. Este señor ni siquiera entiende la diferencia entre una encuesta y un sondeo. O sea, seguramente él estaba pensando en Massive Caller, que tiene una tasa de rechazo del 95%. Eso quiere decir 5 de cada 10 contestan la encuesta, no hay control si quien contesta vive ahí, si es mayor de edad. A mí me han tocado contestar encuestas automatizadas porque me da curiosidad. Entonces, mira, no sabe nada, lo único que están tratando de hacer es hacer creer que la senadora Botarga es competitiva. Lo vamos a ver ya el próximo domingo en la noche, a ver qué tonterías van a salir a decir. Pero sí que quede claro que este señor que acaba de hablar en la televisión venezolana es un traidor a su patria porque sirve a intereses extranjeros y además es una persona ignorante que lo puso Fox en la Secretaría de Energía y además, como lo denunció en su momento el ministro Saldívar, que llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él quería que quedara impune el asesinato de más de 47 niños en la guardería ABC, todo porque estaba involucrada una familiar de su esposa, Margarita Zavala. Entonces, es un cuate, mira, para mí, los panistas, el haiga sido como haiga sido del 2006, los muestra, porque yo recuerdo, yo di varias conferencias, en 2006 hubo elecciones en Costa Rica, hubo elecciones en Italia, hubo elecciones en México, las 3 elecciones fueron muy cerradas. En Costa Rica se llevó a cabo el voto por voto, casilla por casilla, se volvió a contar, la diferencia era de 3,000 votos, es un país pequeño, y se confirmó que ganaba las elecciones Óscar Arias por un poquito más de los 3,000 votos. Pero Óscar Arias, que había ganado las elecciones, nunca se negó al voto por voto, casilla por casilla. Y en el mismo año se hacen elecciones en Italia. El primer ministro en ese momento, Silvio Berlusconi, buscaba la reelección. Él controlaba el Ministerio del Interior, allá no tienen INE, ¿no? Y se pidió voto por voto, casilla por casilla. Se volvieron a contar los votos de manera manual. Había ganado las elecciones Romano Prodi, y Romano Prodi, que había ganado las elecciones, aceptó el nuevo conteo de los votos y se confirmó la victoria de Romano Prodi. No hubo crisis política ni en Italia ni en Costa Rica porque el supuesto ganador aceptó el conteo de los votos y se confirmó. Caso atípico en México, este señor que acaba de hablar dijo, haiga sido como haiga sido. Yo fui de los que demostró que hubo fraude electoral en 2006 y que fue computacional. Fue posterior a la elección, una vez que se dieron cuenta que Andrés Manuel había ganado las elecciones. Entonces, una gente tan tramposa que ensangrentó al país para buscar una legitimidad que no logró en las urnas, pues la verdad que no tiene nada que decirnos, ¿no? Pero así son los panistas, ya van de salida, Manuel. Para finalizar, doctor Valderas, ya nos adelantaba un poco de la crisis que está pasando el Partido Revolucionario Institucional, el señor Alejandro Moreno Cárdenas. De hecho, hay asuntos pendientes con Jorge Álvarez Maínez. Desgraciadamente no nos va a alcanzar el tiempo para abordar ese tema. Sin embargo, no me quiero despedir de usted, doctor, sin preguntarle lo que está sucediendo en torno al asunto eclesiástico. Usted ya nos decía, no, bueno, es que ha habido figuras de la iglesia que están induciendo el voto. Bueno, por ejemplo, en el estado de Guanajuato y en otras partes del país se han avistado imágenes como esta, en donde se ve la figura de Jesús Cristo, en donde se lee una leyenda diciendo Jesús
confío en ti. Y justo abajo, pegado en estas mismas mantas, logotipos donde se ve el logo de Xóchitl Gálvez diciendo Xóchitl presidenta. Y así estos pendones, cientos en Guanajuato, nos reportan algunos también en Querétaro, doctor Valderas, y en algunas zonas de Jalisco. Seguramente se están pegando en el resto del país y también va mucho en consonancia con lo que publicó Xóchitl Gálvez a través de su cuenta de redes sociales, en donde la propia Xóchitl dijo: si Dios está conmigo, ¿quién en mi contra? Y también escribe: como creyente vine a agradecerle a Dios y pedirle que bendiga hoy y siempre a nuestro México. Sigue en asunto de la religiosidad, maestro, y preguntarle, bueno, pues la lucha de Juárez ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Porque a tan solo 2 días de la elección y en lugares cuna del yunque como Guanajuato, en donde el PAN espera conservar el poder en esa entidad federativa, ¿cuál puede ser el impacto de estas imágenes religiosas combinadas con la propaganda política de Gálvez Ruiz? Mira, puede ser un despertar muy amargo para los sacerdotes que andan haciendo esto, o esta manipulación de Xóchitl Gálvez, que también es muestra de desesperación, Manuel. No se da cuenta la señora que quiere gobernar un país que es laico. Y como te digo que es una mentirosa compulsiva, primero dijo que había sido una mariposita que le había dicho que fuera candidata. Después observamos que el PRIAN tuvo que hacer toda una serie de trampas para que en la elección interna la pudieran imponer como candidata sin contrapesos. Mira, yo creo que la intervención de algunos integrantes de la Iglesia Católica podría influir en algunos sectores. A mí me contaron en Italia, yo allá trabajé, viví 10 años, y mira, cuando la Iglesia Católica se quiso meter en procesos, uno era el divorcio, que se hizo un referéndum, y la Iglesia bajó con todo. Ahí sí, toda la institución eclesiástica católica promoviendo para que la gente votara en contra del divorcio. El trancazazo fue, Manuel, que la mayoría de los italianos, incluidos millones de católicos, votaron a favor del divorcio. No entendieron la lección. La segunda lección fue con la despenalización del aborto. Una vez más, como institución, la Iglesia Católica en Italia, donde está el Vaticano, llamaron a rechazar la despenalización del aborto. Pues la sociedad italiana, mayoritariamente católica, les dio otra receta. Desde ahí, la Iglesia nunca más se volvió a meter. A mí me parece contradictorio porque los sacerdotes que promueven el voto por el PRIAN no se atreven a decir que quieren que se vote por el PAN y por el PRI. Ahorita que señalaste en Guanajuato, es de los estados más violentos del país. El PAN tiene gobernando 30 años y si estos sacerdotes, que a ver, habría que ver si son ellos, si hay algunos, porque hemos visto los videos, pues si llaman a votar por el PAN, quiere decir que no les interesa a la gente, no les interesa el bienestar de la gente, no les interesa que 5 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza, no les interesa el aumento al salario mínimo, no les interesa que sus feligreses de la tercera edad reciban como derecho una pensión, no les interesa que los jóvenes tengan becas, no les interesa que haya programas como Construyendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, y entonces los prefieren en el cártel de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y los prefieren en los cártel Jalisco Nueva Generación, seguramente con eso están más contentos, ¿no? Y luego se quejan. Es indebido, es violatorio de la Constitución y creo que en México ya hay millones de personas que separan lo que dice la Iglesia de lo que dice los sacerdotes. Porque, pues, Manuel, para subirte al ring, es como el baboso del Derbez, que se sube al ring y luego está chille, porque la gente le reclama. O sea, haces un video, dices estupideces, lo haces público,
la gente te cuestiona y estás de chillón. Es como Cascabel Hernández. Nadie va a ver la presentación de su libelo, de su libro, y luego le echa la culpa al presidente. Entonces, en ese sentido, sí, integrantes de la Iglesia Católica se suben al ring, pues ojo, Manuel, porque te conviertes en un personaje público. No les vaya a pasar como aquel obispo que encontraron en el motel donde se supone que hay videos, que entró con un menor de edad del mismo sexo. Entonces, eso hay que verlo, porque de alguna manera todos sabemos, por ejemplo, que hay muchos casos de sacerdotes que no respetan el celibato. Ahí está Maciel y los Legionarios de Cristo. Hay fuertes problemas de pederastia, no nada más en México. Entonces, si se van a convertir en personajes públicos, bueno, pues que se atengan a las consecuencias. Por ejemplo, sería muy interesante que todos los sacerdotes pederastas pagaran realmente con la cárcel. Entonces, es una intromisión indebida, pero tampoco nos debe de sorprender. Acuérdate que cuando Vicente Fox ganó las elecciones en el año 2000, se fue con un crucifijo a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y es la manipulación yo soy católico, soy buena onda, etcétera. No, a la manga, man. Si fueras así, Xóchitl Gálvez, no serías tan mentirosa, man. Y estarías a favor de los pobres. Creo, Manuel, que hasta desconocen la vida de Jesucristo. Pues sí, desconocen la vida de Jesucristo y que Jesucristo estuvo a favor de los pobres y que hablaba a favor de los pobres y que hizo una vida austera. Yo creo que acusarían. Los usureros. Pues sí, claro, yo creo que desconoce. Mira, a mí no me la cuentan. No solamente no son católicos, no son ni siquiera cristianos. Vicente Fox es un ladrón, se robó mucho dinero, los Briviesca se robaron dinero. Yo siempre he señalado que solo de la venta de petróleo en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, fueron casi 7 billones de pesos que no sabemos en qué se los gastaron, y lo más probable es que una gran parte de ese dinero se lo robaron. Así es que no nos vengan con cuentos que ahí somos buena ondita. Es un intento más de desesperación y se ve muy mal la señora Xóchitl Gálvez tratando de manipular, porque acaba de estar, Manuel, con protestantes y casi les dijo que ella era más cercana a ser protestante. Si esta señora estuviera en un meeting con monos araña en la selva lacandona, diría que ella casi se siente mono araña. Pero si estuviera en Tabasco con peje lagarto, diría que se siente peje lagarto. Y si nos la lleváramos a África, en Puebla, diría que se siente muy cercana a ser una jirafa. Ya la vimos. Acuérdate, no, su papá alcohólico, ay, pero murió siempre siendo priista. O sea, lo que no se da cuenta la señora es que eso que dijo de que ella se sentía más cercana a ser protestante, que se lo dijo a los protestantes, lo que no se da cuenta es que esto que hace hoy choca totalmente contra lo que fue a decir, exacto, los protestantes, ¿no? Desesperación pura. Ya el pueblo de México la vamos a poner en su lugar el próximo domingo. En 48 horas, que por cierto, aprovechamos para informarle a las más de 16,000 personas que sintonizan en estos momentos la transmisión de Reporteros MX, que este domingo a las 4 de la tarde inicia la cobertura especial de cara a la elección, y desde luego privilegiados porque vamos a contar con el análisis en algún punto de esa cobertura del doctor Ángel Valderas Puga, ya después de la veda electoral, ya con todos los resultados y seguramente con una gran fiesta democrática. Doctor, le agradezco mucho que esté con nosotros en este previo a la elección. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes? Nos vemos el domingo. Ángel Valderas.